Bien. Bueno, la clase anterior nosotros pues, hablamos de varias cosas. Digamos que le dimos cierre a ese método de las fracciones parciales y con eso pues le dimos cierre a lo que son los métodos de integración clásicos. Naturalmente hay otras integrales que no responden a esos métodos. Yo en ese sentido debo ser muy sincero. Hay integrales, digamos, de funciones demasiado sofisticadas, demasiado estrambóticas, por decirlo de alguna manera, cuya integral no se puede calcular a partir de los métodos que hemos discutido. Hay algunos otros métodos, pero esos métodos involucran casi siempre funciones trigonométricas y pues nosotros aquí en las ciencias económicas, o bueno, ustedes en las ciencias económicas, muy poco o casi nunca se involucran con esas funciones trigonométricas. Por eso no está dentro del programa de esta asignatura. Si fueran estudiantes de ingeniería o ese tipo de cosas, tendríamos que hablar de esas integrales. Pero digamos que los tres métodos que hemos discutido, sustitución, partes y fracciones parciales, cubren, yo diría que el 90 o 95% de las funciones que en general aparecen en las ciencias económicas. Naturalmente, y este es un ejercicio que puede llegar a ser complejo, uno tiene que identificar cuando a uno le dan una integral, cuál es el método que le corresponde. De alguna manera, nosotros hemos discutido varios ejemplos en cada uno de los métodos, hemos como establecido algunas características de aplicación, por decirlo de alguna forma, de alguno de esos métodos o de esos métodos. Pero hay que tener también cierta sensibilidad que espero que hayan desarrollado a través de la práctica con respecto a cuál es el método más apropiado para una integral correspondiente. De todas formas, uno puede ponerse a experimentar. Si uno no sabe a priori cuál es el método que va a aplicar, pues uno se pone a experimentar con los métodos, a ver si lo llevan a algún lado, y a partir de eso uno va identificando cuál método funciona o cuál método no funciona en una integral específica. Pero digamos que a grandes rasgos nosotros ya contamos con las herramientas necesarias para calcular las integrales que se nos presenten en el contexto de las ciencias económicas. La clase también, la clase anterior, perdón, también nosotros empezamos a discutir acerca de una aplicación fundamental de las integrales, en particular de las integrales definidas, que es lo que se conoce como el problema de áreas entre curvas. Y entonces nuestro propósito a grandes rasgos en esta aplicación es tratar de identificar cuál es el área de una región específica que está delimitada por dos funciones o por la gráfica de dos funciones, que es lo que llamamos la función f de x y g de x, y que están delimitadas por un intervalo de números reales. Yo la vez pasada les mostraba, y ahorita vamos a seguir trabajando con ese programa, en GeoGebra, cómo nosotros podemos ver a qué tipo de regiones nos estamos refiriendo, a qué tipo de regiones le estamos calculando el área. Y precisamente la idea de la sesión de hoy es tratar como de desarrollar completamente diversos ejemplos de diversas regiones que se puedan delimitar de esa forma y entender cuál es el proceso para calcular la correspondiente área. La clase anterior también habíamos discutido acerca de la fecha del parcial. Me corrigen si me equivoco. Habíamos acordado que fuera de hoy en 8,
¿Sí es cierto eso? ¿El parcial quedó para de hoy en 8? Sí, sí, sí. Voy a escribirlo por acá para que no se nos vaya a olvidar. En rojo. Y además para que yo lo tenga también presente. Parcial 2 va a ser el día 22 de octubre. 22 de octubre. La metodología es similar a la de la vez pasada. Sube el archivo en Moodle o el parcial en Moodle. Todavía no he decidido, y eso ustedes lo verán el día del parcial exclusivamente, si va a ser como la vez pasada, un archivo en PDF para que ustedes lo hagan a mano y lo respondan, o también está la opción de hacer un parcial en selección múltiple o de única respuesta, como permite Moodle, donde ustedes no tendrían que escribir, sino simplemente seleccionar opciones o dado caso escribir un número exclusivamente dentro de la resolución de ese examen. Esa sería la estructura del parcial. Y habíamos acordado también que en ese parcial iba a entrar hasta lo que viéramos el día de hoy. Que lo que vamos a ver el día de hoy a grandes rasgos es ejemplos y ejercicios de este proceso de hallar áreas entre curvas. Y también vamos a mirar si al final podemos por lo menos empezar a introducir esos conceptos de excedente que discutíamos o que les mencionaba la clase anterior, que están muy profundamente relacionados con estas áreas entre curvas. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Entonces, ya entrando en materia, nosotros habíamos dicho que cuando tenemos las dos funciones y tenemos un intervalo tal que una función está por arriba de la otra, aquí no es eje, perdón, aquí es por arriba de eje, de g de x. Es decir, gráficamente, y ya les voy a mostrar en GeoGebra para que tengamos clara esa idea. La idea es que gráficamente una función esté arriba, la otra función esté abajo, por lo menos en el intervalo sobre el cual nosotros vamos a calcular el área. Y entonces nosotros habíamos dicho que bajo estas condiciones, el área entre las curvas se calculaba a partir de esta integral definida. Y entonces el ejercicio de calcular esa integral definida, pues es el ejercicio de siempre. Considero lo que está aquí adentro y lo integro y naturalmente evalúo esa integral o ese resultado entre los límites de integración. Digamos que ese proceso es el proceso de integración que nosotros siempre hemos considerado. Permítanme un segundo. Voy a dejar de presentar. Bueno, habíamos alcanzado a mirar un ejemplo la vez pasada, pero voy a dejar de presentar para volver a ilustrar la idea gráfica. Yo creo que la vez pasada les compartí el enlace. Un segundo, ya. Les compartí el enlace del software o de la versión libre de ese software, no porque esté diciendo que tengan que aprender a manejarlo ni mucho menos, pero sí sería bonito que ustedes se pusieran a experimentar para hacer gráficas de funciones para tener una intuición más gráfica del proceso que estamos desarrollando. Bien, entonces quiero que miremos, ya por fin descubrí cómo hacer el sombreo, toca hacer un poquitico de programación para sombrear la región, pero digamos que es un poquitico más claro. Miren cuidadosamente, yo aquí tengo la función x², aquí la tengo escrita, que es la que va en rojo,
la función x al cuadrado. Yo aquí tengo la función x o f de x igual a x, que es la que está pintada en verde, y yo estoy considerando, y esto fue parte de programación que me tocó hacer, el intervalo sobre el cual está delimitada la región. X está entre 3 y 4, que son estos dos numeritos que están como pintados acá. Quiero que los miren cuidadosamente. Aquí tengo 3, aquí tengo 4, y entonces me están hablando, o esto que yo tengo pintado de morado, es lo que está entre x y x al cuadrado. La que está arriba es x al cuadrado y la que está abajo es x. Y el intervalo de definición sería desde 3 hasta 4. Es decir, esta área que estoy pintando o que aparece aquí pintada en violeta corresponde precisamente, voy a ver, corresponde precisamente a un área entre curvas, entre la curva x al cuadrado y x, y entre el intervalo 3 y 4. Sí es clara la gráfica ahí, la vez pasada la gráfica, como no podía sombrear, de pronto no era tan clara, porque al fin y al cabo creo que es como el mismo ejemplo que había discutido originalmente la vez pasada, pero aquí yo creo que con estos arreglos se ve más clarito cuál es la región que estamos discutiendo, y yo quiero calcular el área de esa región que aparece en violeta. ¿Sí es claro el planteamiento de este problema en este caso? Sí, señor. Y entonces la pregunta es, y entonces voy a dejar de hacer esto de proyectar exclusivamente una ventana, voy a estar saltando, por decirlo de alguna forma. A veces eso tiene problemas, pero bueno. Tengo esta región, tengo la gráfica de esta región, y lo que yo quiero hacer es, por aquí lo tengo, hallar el área de la región sombreada en violeta. Voy a escribir en paréntesis, esta región está delimitada por f de x, aquí lo puse bien, igual a x al cuadrado. No olviden que f de x es la que está arriba y g de x es la que está abajo. Y ya vuelvo a la gráfica para que vean que efectivamente cuál es la que está arriba y la que está abajo. Y que nos quedemos bien con esa idea. En el intervalo (3,4). Miren que aquí está arriba esta gráfica, esa es la gráfica x al cuadrado. Aquí está por debajo la gráfica de x, que es la gráfica que está en verde, y el intervalo va desde x igual a 3 hasta x igual a 4. ¿Cómo hago yo para calcular esa área o ese área? Yo no me acuerdo el área. Ese área de esa región. ¿Qué debemos hacer ahí? Plantear la integral. Planteemos la integral. ¿Cómo quedaría la integral planteada?
Entonces, el área sería una integral. Naturalmente, una integral definida, no olviden eso, sería la integral, digamos que entre 3 y 4, eso es más o menos claro, porque corresponde al intervalo de delimitación, y cuál es lo que va dentro de la integral. ¿Qué dice la fórmula? ¿Qué iría dentro de la integral? F de x menos g de x. Y entonces, ¿cómo sería la integral que quedaría planteada? X al cuadrado menos x. Estamos todos de acuerdo en que con esa integral, de acuerdo a lo que se ha discutido, se va a plantear el área. Sí, señor. ¿Cuánto da esa integral? X a la 3 sobre 3 menos X a la 2 sobre 2. Pero es una integral definida, ¿no? El resultado tiene que dar Bueno, numérico. sí, ya. Regálame el resultado final de la integral. Yo confío en que ustedes pueden calcular la antiderivada sin problema. Yo quisiera ver es el cálculo de la integral definida, evaluada ya en los límites de integración. O sea, el resultado final de esa integral Sí, sería x a la... perdón, sería 8. No, calcúlala por favor y me das el resultado. Preferiblemente en fraccionario, si es posible. Y luego lo aproximamos decimalmente. daría 53 sextos. Confirmación. Sí, profe, también me dio eso. ¿Es claro para todas de dónde salió este número o no? Sí, señor. Aproximadamente eso cuánto da en decimales. Da 8,83. 8,63. No, 83. Y aquí pongamos un puntito. Sí, 8,83. Periódico. Señora. Entonces, este valor que calculamos es el área de esta región que hemos delimitado aquí en violeta. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Quiero que presten atención a que el uso de estas letras es arbitrario. Es decir, yo aquí he puesto, por decirlo de alguna forma, f de x y g de x, pero muchas veces en vez de poner esas letras, lo que ponen son otras letras, dependiendo de la aplicación, o ponen, por ejemplo, y, porque muchas veces cuando uno va a hablar de una función, uno escribe y igual, entonces uno entiende que lo que va después es la correspondiente función, y igual a raíz de x, y igual a x. Miren cómo viene planteado el problema.
en el intervalo y pongamos un intervalo 4,5. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Si uno mira cuidadosamente, aquí hay dos funciones delimitando. Una es la función raíz de x y la otra es la función x. Entonces las dos funciones las tenemos. Y tenemos el intervalo. ¿Consideran ustedes que haya un problema ahí a la hora de plantear la integral? ¿O consideran que la integral ya sabemos cómo plantearla y vamos a proceder a plantearla? Profe, pues no sé si se plantearía igual, por lo que pues hay dos y. ¿Sería lo mismo? Entonces, ¿cómo la plantearías? No sé, profe, sería eh, eh, raíz de X. No sé el otro y cómo sería. ¿No sería esta x? Sí. Pero se restaría también, como en la fórmula. Esa pregunta es clave. Esa es la pregunta clave, ¿no? O sea, yo creo que aquí no hay problema. Yo creo que aquí no hay problema. Porque digamos que es claro que el intervalo va de 4 a 5. Aquí me están hablando de una región delimitada por dos funciones. Nuevamente repito, el hecho de que yo utilice esta letra y no le quita la naturaleza de función. Si yo le pusiera f de x y g de x, ahora, y en esto yo quiero ser cuidadoso, aquí f de x siempre la ponen como la más grande y g de x como la más pequeña. Es decir, f de x es la que está arriba y g de x es la que está abajo. Pero aquí la pregunta clave es, ¿cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo? ¿Sí me hago entender? Es decir, yo sé que las funciones que van son raíz de x y x, pero yo necesito saber, para plantear la integral, cuál es la que está por arriba y cuál es la que está por debajo. ¿Sí es claro eso que acabo de mencionar? ¿Sí me hago Sí. entender ahí? Hagamos una gráfica de la situación. ¿Puse 3, 4 otra vez? Qué monótono soy. Ah, no, puse 4, 5. ¿Sí ven la gráfica? Sí, señor. Es más chévere cuando uno mismo la hace a mano, pero digamos que por proceso de agilidad, nosotros hacemos uso del recurso. Esta que está en rojo es X. Y esta que está en verde es raíz de X. ¿Cuál es de esas dos la que está por arriba y cuál es la que está por debajo? La que, La de abajo, raíz de X. La de abajo es raíz de X Y y la la de de arriba arriba es X. En este intervalo. Miren que el intervalo va de 4 hasta 5.
En este intervalo, la que va arriba es x, la que va por debajo es raíz de x. Y lo que me dice la fórmula es que a la hora de plantear la integral, va primero la que va arriba y a esa le resto la que va abajo, que en este caso sería raíz. Raíz de X. Y ese sería el planteamiento de la integral. No se fíen, porque los ejercicios son muy tramposos, de que la primera que se escriba es la que está arriba y la segunda que se escriba es la que está abajo. Uno tiene que ir a mirarlo, y la manera más eficiente de mirarlo es tratando de hacer la gráfica de las dos funciones. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí Sí, estoy señor. siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Y no se fijen del uso de las letras en los ejemplos, que aquí F siempre va a ser la de arriba y G va a ser la de abajo, porque hay textos que utilizan otras letras, y entonces en ese caso se me van a perder. Ustedes siempre tienen que tener claro es lo siguiente: en esta fórmula, y solo en esta fórmula, esta de acá es la que está arriba y esta de acá es la que está debajo. Esa es la parte clave para el cálculo de áreas entre curvas. Por lo demás, calcular esta integral es simplemente coser y cantar. Por favor, díganme, ¿cuál es la gráfica de esa, cuál es el área de esa región? Profe, pues no sé si me quedaría bien. Dilo y lo discutimos con los demás. Está bien. Entonces sería 59 sextos menos ¿Confirmación o no confirmación? 59 sextos menos 10 raíz de 5 sobre 3. Pero no sé, estoy. Entonces no es un fraccionario. No es un fraccionario. O sea, yo les dije a ustedes, escriban en fraccionario siempre y cuando se pueda. Pero la aparición de esta raíz va a ser casi imposible que aparezca un fraccionario ahí. En ese caso, lo que uno tiene que hacer es aproximarlo decimalmente. Hagamos el pasito intermedio por esta vez. Y ustedes me dicen todas si estamos de acuerdo. X al cuadrado sobre 2 menos, y la integral de raíz de x ya la debemos tener totalmente clara, ¿cierto? Esto es 12. 2 tercios de x a la 3 medios. Simplificado, ¿no? Escrito de manera simplificada. Naturalmente evaluado. Yo al fin pude sacar esa línea vertical la vez pasada, ¿o no? Este que dice casos y pilas debe ser. Pongámoslo así. Ya. Qué pena con ustedes, pero aquí vamos a poner, ya vi que es lo que voy a hacer. Casos y pilas. Evaluado entre 4 Y y sí. 5. Listo. Ahí quedó más bonito. Si lo pudiera hacer más grande sería como más chévere. Mirar, y al darle enter acá me queda más grande. No. Bien. Y entonces díganme el resultado final de evaluar y restar. Y discutimos si estamos de acuerdo o no. No se les olvide que escoger esto y evaluarlo en 5 menos esto evaluado en 4.
profe, ese x a la 3 medios quedaría como raíz cuadrada de x a la 3. Exactamente. O puedes, en tu calculadora no se puede meter con exponentes fraccionarios, porque si quieres lo metes con Sí, sí, exponentes señor. fraccionarios. Pero sí, x a la 3 medios es lo mismo que raíz de x elevado a la 3 o raíz de x a la 3. Raíz cuadrada de x a la 3. ¿Cuánto les dio? En decimal aproximadamente. Encima pues a mí me dio 2,37. Para escribirlo y que las demás entren a criticar. ¿Sí les dio lo mismo a todas o no? ¿O alguien le dio un resultado diferente? ¿O alguien se me enredó calculando eso? Si se enredaron, díganme y yo trato de desenredar. La verdad que esto sí, que no me gusta. Profe, es que tengo una duda. Dime. Digamos que yo cojo el resultado que me da, o sea, digamos, al poner, digamos, el 5, o sea, al reemplazar el 5, ese resultado lo resto por el otro resultado de 4, por decirlo así. Entonces, al hacer eso Míralo, me da negativo, pero entonces no sé si siempre da positivo o... tiene que dar positivo. ¿Sí? Tiene que dar positivo porque es un área. O sea, en este ejemplo, si no da Ah, positivo es que está mal planteada la integral, porque es que es un área. Y pues no sé qué tan claro sea para ustedes que las áreas siempre son positivas, porque a la hora, por ejemplo, de mirar el área de un terreno, uno nunca dice el área es -5, no siempre las áreas las pone positivas. Entonces revisa con cuidado la cuenta. de pronto es el orden. Pues es que lo hice fue así, entonces pues al hacerlo de la otra forma pues iba a dar positivo. Estás diciendo que la integral está mal planteada. ¿Señor? El problema es la integral. ¿O cuál sería el problema? No, lo último, al hacer, digamos, la resta, entonces, pues yo me confundí y lo hice al contrario, entonces, pues obviamente sí me iba a dar negativo.
Sí, o sea, ten en cuenta que primero se evalúa lo que es el número de arriba, es decir, el 5. Míralo como lo estoy poniendo acá, evaluado en 5 menos esto mismo evaluado en 4. Revísalo a ver, por favor. Revisen eso a ver, por favor. Pues, profe, tal vez por decimales, pues igual a mí me da 2.38. Seguramente sean problemas de aproximación decimal. Ujú. ¿Sí estamos todos claros hasta acá? Sí, señor. ¿Qué es la parte central acá para mí? El correcto planteamiento de la integral. De ahí para adelante, pues yo asumo que ustedes no van a tener tantas dificultades con las cuentas, pero para mí lo que es fundamental es que esto quede bien planteado, en el orden que corresponde. Vuelvo e insisto una vez más, nosotros escogimos ese orden, es decir, x menos raíz de x, porque x es la que está arriba y raíz de x es la que está por debajo. Para eso usualmente ayuda poder hacer una gráfica de las funciones, por lo menos de las funciones, es decir, por lo menos graficar la función x y la función raíz de x y ver cuál está arriba y cuál está por debajo. En el intervalo, naturalmente. Voy a ponerles un ejercicio un poquito capcioso para que lo pensemos hasta antes de la hora de descanso. A ver, a ver, a ver. Voy a ver si puedo hacer esto bien, que se vea chévere. Lo voy a escribir así como para poder mostrar la gráfica, porque les voy a regalar la gráfica. Entonces, esto es f de x igual a x. E a x. Entonces, bueno, entonces qué pena con ustedes. La idea de todo esto era esto. La que está en rojo es e a la x, la que está en verde es x. Por favor, planteen la integral
y calculen esta área que se está describiendo acá. Cinco minuticos para que lo piensen y me dan su respuesta. Profe, ¿me podría dejar ver por favor un momento el ejercicio? Gracias. Sí, eso estaba intentando, sino que me enredé con con tratando de cerrar, tratando de ponerlo, pero sí, precisamente estaba tratando de ponerlo ahí. Excúsenme. Denme un segundo y ya lo dejo totalmente cuadrado.
Bien. ¿Cómo plantearon la integral? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo plantearon la integral? El 0, 1, ¿Sí? y a la x menos x. ¿Todos de acuerdo con ese orden para la resta? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. La respuesta de esa integral, de manera aproximada, porque no creo que dé fraccionario, ¿cuál sería? Eso a mí me dio 1,22, profe. ¿Confirmación? Sí, señor. Está bien. Lo que miremos antes de irnos a descanso, de manera explícita, cuál es la región. Perdón, 0 a 1, es 0 a 1. 0 a 1. Entonces, ese 1,22 corresponde al área de esta región que estoy mostrando acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Vámonos a descanso unos 15 minuticos, son las 10:55. Volvemos a las 11:10 y continuamos ahora hablando de regiones un poquitico más complejas de analizar. Listo, profe.
¿Me oyen? Sí, profe. Permítanme un segundo. Si logro bajarle un poquitico a esto para que todo quede en el mismo renglón. Esto. Quiero que miremos cuidadosamente el ejemplo que se está presentando ahí, o el ejercicio. Y quiero que me digan cuál es el problema que actualmente enfrentaríamos para resolver la pregunta que está planteada ahí. ¿Qué problema hay? ¿Podemos resolverlo? Mm, Pues haría ¿Podemos dar falta los respuesta a esa intervalos. pregunta en este momento? ¿Qué me dicen? ¿Sí están ahí? Sí, señor. La pregunta es, ¿ven algún problema para hacer ese ejercicio? Pues como los anteriores, creo que era, en este problema es que no tiene los intervalos. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo en que eso es un problema por el momento? Sí, sí, señor. señor. Es decir, si ustedes miran cuidadosamente, pues toda la teoría que habíamos desarrollado hasta ahora, siempre, de hecho, la definición demanda que aquí haya un intervalo que esté delimitando, que precisamente es lo que corresponde a los límites de integración. Y si no tenemos límites de integración, pues no podemos aplicar la fórmula. Ese es un problema. Yo creo que es el problema más notorio. El otro problema es que yo no sé cuál está arriba y cuál está abajo. Es decir, aunque me dieran el intervalo, yo no podría saber cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo. Hay algunos textos y algunos ejercicios, y de eso ustedes verán, donde le especifican a uno, donde le dicen a uno, mire, tiene que ser el área donde por arriba está tal gráfica y por debajo está tal otra gráfica. Pero si a uno no se lo especifican, uno tiene que hacer como la gráfica de esas funciones. Las funciones son 4x y x al cuadrado más 3. ¿Ustedes sí vieron cómo hacer gráficas de funciones en su curso de cálculo diferencial? Sí, señor. ¿Ustedes creen que podrían graficar esas dos funciones de ahí con cierta precisión? ¿A mano? Si no pueden hacerla a mano, que es como lo estándar, tratar de hacerla a mano con la mayor precisión,
encontrando como los puntos clave y todo eso. Pero si no pueden hacerla a mano, pues aprovechemos que en este curso podemos hacer uso de recursos tecnológicos. Permítanme un segundo. Nuevamente no es que esté promocionando ningún tipo de programa, ni mucho menos. ¿Alguien anotó las funciones? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, ¿cuál será cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? No, las dos ya no van, las dos van a lo mismo. Pero, a no equivocarme acá. Yo diría que es este. Ese es. ¿Alguna vez habían experimentado con este programa, con GeoGebra? Yo sí, profe. Es difícil de manejar. Miren cómo funciona. Yo les había dado el enlace la vez pasada. Uno mete aquí la curva o la función, por ejemplo, y igual a 4x, que es una. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra función? A la 2 más 3. ¿Dónde está mi teclado? X a la 2 más 3. X a la 2. O sea, se la recomiendo porque les puede servir de herramienta. Dame otro colorcito, busquemos otro colorcito a este. Aquí está como muy plano. Este verdecito. Vamos. Este verde para este y el otro que me quede en rojo. Aquí se puede cambiar hasta los colores a las cosas. Esto es súper chévere. Naturalmente para ustedes como economistas no tiene más utilidad sino en estos cursos. Pero pues, ese color es re feo. Más sólido. Pero bueno, ya, debemos de joder con esto. Ah, ya ahí queda. Entonces miren, para que entiendan bien el funcionamiento de esto, si aprenden a manejarlo sería chévere. O si no, pues les toca a mano las gráficas. Este verdecito es este verdecito de acá que es x al cuadrado más 3 y este rojito es 4x. ¿Sí ven las dos gráficas? ¿Sí las ven bien diferenciaditas? Sí, señor. Para poder saber quién está arriba y quién está abajo, yo necesito, primero que todo, aclararme con respecto a cuál es la región a la que se está haciendo referencia. Y entonces yo quiero que miren esto cuidadosamente. El problema decía, y espero que lo hayan anotado, que había que encontrar el área de la región que está entre las dos curvas. ¿Qué significa estar entre dos curvas? Significa estar metido, por decirlo de alguna forma, en un espacio en el cual las dos curvas estén delimitando. Digamos que esa interpretación es relativamente natural. Cuando a mí me dicen coja esta curva y coja esta otra, y le dicen mire lo que está entre esas dos curvas o dentro de esas dos curvas, uno piensa como en ese espacito que está cerradito ahí. Es decir, correspondería, y ya ahorita voy a tratar de sombrearlo, correspondería a esta franjita que está entre la línea roja y entre la línea verde. Voy a sombrearla para que se vea un poquitico más claro. Hacerlo bien.
Es esto que está sombreado en azul. Esa es la región a la que hace referencia la pregunta del problema. Si es más o menos fácil de interpretar eso, que cuando me dicen área entre dos curvas y no me dicen nada más, yo entiendo que es como el espacito que esté encerrado o delimitado entre esas dos curvitas de ahí. Es decir, si es más o menos claro a partir del planteamiento de la pregunta, bueno, una vez uno ya tiene las gráficas, que la región a la que hace referencia es esta región de acá. ¿Sí es relativamente claro eso? Sí, profe. Entonces eso es porque en muchos ejercicios se los van a mostrar así, les van a decir, hay que hallar el área entre estas dos curvas. Y entonces pues uno tiene que entender geométricamente, si uno puede hacer la gráfica, a qué se refiere con el área entre esas dos curvas. Y cuando uno mira eso, ¿quién está arriba y quién está abajo? ¿Cuál gráfica está arriba? Si quiere díganme el color. ¿Cuál gráfica está arriba y cuál gráfica está debajo? La roja está arriba y la verde está abajo. Y miren quién es la roja y miren quién es la verde. La roja es 4x y la verde es x al cuadrado más 3. Entonces voy a ir planteando la integral. Voy a ir planteando la integral. ¿Listo? Me voy a salir de acá un segundito. Ya volveremos a ella. Y entonces váyanse quedando con lo que vamos discutiendo. Qué pena tener como que hacer estos saltos todo el tiempo, pero es que pues a mí me toca, por decirlo de alguna forma, estar jugando entre los diversos programas. Entonces, habíamos dicho que para la región que están diciendo, esta es la que va arriba y esta es la que va debajo. Entonces, miren cómo voy a plantear la integral. Naturalmente esto se va haciendo más rápido a medida que uno lo va trabajando. Pero entonces uno dice, bueno, pues el área es, aquí aparece nuestra integral, y todavía no conocemos los límites, porque no nos los dieron, pero lo que sí sabemos es el orden en el que va dentro de la integral, y pues allá vamos teniendo las cosas, las vamos poniendo. Entonces vamos poniendo esto acá, x, copiémoslo ahí directico. Y miren que no me lo dijo el ejercicio, quién iba arriba y quién iba abajo. Yo tuve que irme a la gráfica para poder determinarlo. Y muchas veces va a tocar así. Entonces yo les recomiendo que o vayan recordando cómo graficar esto a mano con la mayor precisión posible, o vayan mirando algún software gráfico que les permita hacer gráficas de funciones. GeoGebra, que el enlace se los di la vez pasada, les puede llegar a ser útil una vez aprendan a manejarlo bien. La pregunta clave está en, ¿y estos dos qué? El ejercicio no me los dio, y antes el ejercicio me los estaba dando de manera directa, me daba el intervalo, pero en este ejercicio no hay ningún intervalo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿yo cómo interpreto o cómo sé cuál es el intervalo? Entonces, quiero que miremos la gráfica otra vez, nuevamente. Ya voy a dejar de proyectar solo un pedazo, voy a proyectar toda mi pantalla para que podamos estar haciendo esos saltos. Lo inconveniente es esta cascada que aparece de primerazo, pero bueno, vámonos acá. Miren la región, miren la región. Y quiero que tratemos de entender qué es lo que representa el intervalo. El intervalo representa los valores en X en los cuales está delimitada la región. Por decirlo de alguna forma, aquí está el eje X, aquí lo estoy señalando,
Y entonces lo que yo tengo que mirar es esta región que está sombreada en azul, desde dónde hasta dónde va, en X, horizontalmente, por decirlo de alguna forma. Y si ustedes miran y entienden cuidadosamente, ese puntico en X, o esos punticos en X, irían desde este punto de acá, que es donde se cruzan las dos gráficas, hasta este otro puntico de acá, que es donde se vuelven a cruzar las gráficas. Y entonces aquí uno ve que cuando uno tiene una región delimitada dentro de dos curvas, sin ningún intervalo adicional, o sin que le den a uno la información del intervalo, el intervalo tiene que corresponder a los puntos de corte o los puntos de cruce entre esas dos gráficas. Y entonces, y aquí me devuelvo al Word, el intervalo corresponde a los puntos de corte o de intersección entre las dos curvas. ¿Sí me hago entender con esa idea ahí? ¿Sí estoy siendo claro con la idea ahí? Sí, señor. Aquí el intervalo, estas líneas o estos puntos en X, donde va delimitado, a falta de una aclaración adicional, porque si me hubieran dicho, no, pues va entre 2 y 4, pues sería solo el pedacito que va entre 2 y entre 4. Pero como no me lo señalan o no me lo especifican, entonces debe corresponder a los puntos de corte entre estas dos curvas de acá. ¿Sí estamos más o menos claritas hasta ahí? Sí, señor. Ustedes saben cómo encontrar puntos de corte entre dos curvas o entre dos funciones. ¿Alguna vez encontraron puntos de corte, tal vez en cálculo diferencial, para dos curvas específicas? O tal vez no en cálculo. Hablemos de pronto de otras asignaturas de economía. Hablemos de economía porque hacia eso iremos. No creo que ya hoy, pero de pronto la próxima clase. ¿Ustedes saben qué es el punto de equilibrio o han escuchado alguna vez hablar de ese punto de equilibrio en economía? El punto de equilibrio del mercado, creo que lo llaman. ¿Sí les han hablado de eso ya en las asignaturas que han visto hasta ahora? Sí, ¿Y qué profe. es el punto de equilibrio? El punto, Pues es en donde se encuentra la oferta y la Es demanda. donde se encuentran la oferta y la demanda. Y tengan en cuenta que la oferta y la demanda son dos curvas. Entonces, para encontrar el punto de equilibrio, ustedes tenían que igualar dos curvas o intersectar dos curvas. ¿Cómo encontraban ustedes entonces ese punto de equilibrio operativamente hablando? ¿Sí lo calculaban? sí, claro. ¿Cómo lo hacían? Si no estoy mal, creo que igualábamos las dos, la oferta y la demanda, o sea, como las, Exactamente. Las dos funciones se igualan para sacar el punto de equilibrio. Exactamente. Y es la misma idea porque es que esa idea proviene precisamente de las matemáticas. Esa idea proviene de las matemáticas. Encontrar puntos de corte o puntos donde dos expresiones son iguales se hace igualando las dos expresiones. Y acá, para encontrar los puntos de corte, lo que hacemos es igualar las dos funciones.
igual a 4x a x al cuadrado más 3. Y eso plantea una ecuación y tenemos que resolverla. Y una vez resolvamos esa ecuación, vamos a encontrar los puntos de corte, que es lo que me va a dar el intervalo para calcular la integral que me va a dar el área. Miren todo lo que estaba detrás de ese ejercicio. Miren la interpretación. Y es muy importante esa interpretación porque precisamente en la aplicación que vamos a ver, vamos a hablar de ese punto de equilibrio. Prácticamente que la aplicación que vamos a ver, que es ese cálculo de excedentes que les mencionaba la vez pasada, se relaciona con el punto de equilibrio y se relaciona con las curvas de oferta y de demanda. Por eso es que hacía referencia a ese punto de equilibrio en este ejemplo, que no es económico, claro está, pero que terminará volviéndose económico. ¿Ustedes tendrán problema para hacer esto de acá? ¿Saben cómo resolver esa ecuación? Pues, profe, creo que podemos intentarlo. ¿Listo? Entonces, les doy 5 minutos para que resuelvan la ecuación, para que por favor me encuentren los puntos de corte y me encuentren el intervalo. Y ya calcularemos la correspondiente integral. 5 minuticos. Ya vuelvo a ponerles el ejercicio, ¿listo? Listo, profe.
¿Sí pudieron resolver la ecuación? ¿O no? Pues, profe, yo busqué y no, la verdad se me complicó un poco. Listo. ¿Qué intentaste hacer? Pues es que lo más básico como para resolver ecuaciones sería como buscar términos semejantes. Pero pues aquí no hay, o sea, sí, porque x está a la 2, porque aunque hay 2x, una está elevado al cuadrado, entonces. Listo. Y luego intenté igualar a, pues creo que es igual a 0 o algo así. Sí. A ver, esperen, ya lo terminó de escribir. Digamos que lo más sugerido siempre es igualar a cero, con cualquier ecuación, porque igualando a cero hay muchas herramientas. Cuando yo igualo esta ecuación a cero, me queda esta expresión, que si yo la reorganizo bien, me queda de esta forma. Menos x al cuadrado más 4x menos 3 igual a cero. O podrían haber igualado a cero más bien pasando el 4x al otro lado. Termina dando exactamente lo mismo. Y esto es una ecuación cuadrática. ¿Sí hablaron ustedes alguna vez de ecuaciones cuadráticas? Sí, señor. ¿Saben cómo resolver una ecuación cuadrática? Por factorización. Una es factorización, pero hay otra que de Por repente la les pueda fórmula. ser útil. Lo que llaman la fórmula cuadrática. ¿Sí reconocen la fórmula cuadrática? Sí, señor. Pues aplíquenle la fórmula cuadrática. Menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Apliquen la fórmula cuadrática. Pero para la cuadrática tocaba primero haber igualado a cero. Y eso fue lo que hice acá. Aplíquenle la fórmula Sería cuadrática menos. y me dan la solución. Por favor. Listo. ¿Sí la resolvieron ya? Si no la quieren hacer por fórmula cuadrática, háganla por factorización, que también funciona. Lo importante es encontrar esos puntos de corte. No importa de qué color sea el gato mientras caza ratones, dicen por ahí. Lo que necesitamos son los puntos de corte. Sí, profe, ya los ¿Cuáles tengo. son?
1 y 3. 1 y 3. Entonces, esos puntos de corte, no olviden de dónde proviene todo esto, son precisamente los puntos en el intervalo. Y entonces ya tenemos nuestra integral completa y ahora sí podemos encontrar el área que me habían pedido. ¿Sí es clara la estructura de este ejemplito? ¿Para todas? Sí, señor. ¿Preguntas? No, señor. Entonces quiero que miren cuidadosamente qué fue lo que se presentó, que parecía que la información estaba incompleta, pero es a partir de la interpretación de la pregunta en detalle que sale toda la información. Ahora, y en esto sí tengo que ser muy franco, aquí es muy importante que sepan graficar. Yo pues les puedo dar un problema diciéndoles, no, miren, la que está arriba es tal, la que está abajo es tal, y ya. Digamos que eso les puede simplificar un poco la vida. Pero cuando ustedes enfrenten problemas reales y sobre todo los problemas aplicados, la gráfica es una herramienta muy útil. Entonces, una sugerencia es que o aprendan a graficar bien a mano, perdón, o que aprendan a hacer gráficas en un programa graficador. ¿Alguna vez habían hecho gráficas en algún programa graficador? ¿Gráficas de funciones? Sí, señor. Usan eso y eso les aclara muchísimo las cosas a la hora de plantear un problema de este estilo. Bien, yo creo que con esto ya diría todo lo que quería decir para el día de hoy. Yo quiero iniciar la próxima clase hablando de la aplicación que tiene estas áreas entre curvas. Voy a hablar de algunos términos económicos sin meterme en detalle, porque pues vuelvo, insisto, yo no soy economista. Yo sé lo que necesito saber para desarrollar este contenido, pero no conozco a profundidad todas las implicaciones económicas de los conceptos. Pero iniciaremos hablando de eso. Y en muchos casos incluso ustedes pueden llegar como a aclararme ciertos aspectos económicos de ese tipo de cosas. Y vamos a ver la relación directa que hay entre estas áreas entre curvas y el cálculo de los llamados excedentes de producción. El parcial quedó parado bien 8, ya lo establecimos aquí arribita. Entonces, no sé si quieran agregar ustedes algo más. No, señor profe. Listo. Entonces nos vemos el martes. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Que esté bien, profesor. Que estén bien ustedes.